y lo que sigue es conversar con el abogado Mauro Andino. Él es un especialista en temas electorales y parlamentarios. Dividamos pantalla para saludar a don Mauro y comenzar a conversar del primer tema que hoy día nos ocupa. Y es la polémica desatada alrededor de la candidatura o no de Álvaro Noboa. Y esa es la primera pregunta, abogado. Según su conocimiento, su criterio, ¿puede o no ser candidato el abogado Noboa? Muy buenos días, Jimmy. Un saludo cordial para usted, para Omar, por supuesto para Esperancita, para el gran Iglú también, que tiene mucha fanaticada acá en mi familia, quiero decirle. Así que tienen mucha hinchada, de verdad. Cuidado y los desplazan de ahí de la mesa, de verdad. A ver, para entrar en materia. A ver, primero contextualizar los hechos. Decir lo que alguna vez yo le mencioné en este mismo espacio, no se trata aquí de defender a personas ni a partidos políticos. Yo en lo personal tengo serias discrepancias con las prácticas políticas y la forma de hacer política del abogado Álvaro Noboa, pero aquí de lo que se trata es de garantizar el juego democrático y defender lo que dice la Constitución, la ley y en este caso el contenido de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que constituye jurisprudencia y es de última y definitiva instancia. Si usted me permite, Jimmy, sería importante hacer una cronología de los hechos porque en todo este embrollo en el que nos ha metido el Consejo Nacional Electoral es importante precisar algunas cuestiones. El 16 de septiembre, el CNE resolvió dejar sin efecto la personería jurídica de Justicia Social y de otras 3 organizaciones. El 18 de septiembre, Justicia Social interpone un recurso subjetivo electoral en contra de esa resolución del CNE ante el Tribunal Contencioso. Pero aquí hay un detalle que no es menor. La interposición de ese recurso subjetivo contencioso no suspende los efectos de ese tipo de resoluciones administrativas del CNE. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la interposición de este recurso no revivía, para hablar en términos coloquiales, no resucitaba Justicia Social, porque esta organización política, al igual que las otras 3, continuaba muerta, seguía siendo inexistente, había perdido su personería jurídica. El 18 de septiembre arranca el periodo de inscripción de candidaturas hasta el 7 de octubre. Y en ese lapso, el 21 de septiembre, me parece, Fabricio Correa decidió deponer su participación como precandidato, pero él no materializó su candidatura. ¿Cómo es eso? A ver, él fue elegido en una primaria. Pero no la aceptó. A ver, él sí fue a aceptar. Él fue a aceptar, de hecho, recuerda, con su binomio, pero él no realizó el proceso de inscripción, de incorporación, ingresar la solicitud a través de la plataforma informática del CNE. ¿Y en qué desembocó esto? Que efectivamente lo de él queda en una mera aspiración como una precandidatura que todo ciudadano y ciudadana del Ecuador puede aspirar. Después, recién el 30 de octubre, y con esto cierro este hilo del tiempo, este ciclo, el 30 de octubre recién, existe una sentencia en firme, ejecutoriada, donde se agotaron los recursos, donde el Tribunal Contencioso Electoral le dice a Justicia Social, señores, les devolvemos la personería jurídica, queda sin efecto la resolución administrativa del CNE. Cuando recién se emite esta sentencia es cuando regresa a la vida, resucita Justicia Social. Y es a partir de ahí cuando Justicia Social recién puede inscribir o puede proseguir con este trámite de inscripción de candidaturas acorde al contenido de la propia sentencia del Tribunal Contencioso. Es ilógico, con esto cierro esta parte, es ilógico asumir un criterio. Yo les he escuchado a algunos consejeros, dentro de ellos al consejero Pita, que decía que hasta el 7 de octubre tuvieron todo el tiempo del mundo los integrantes de Justicia Social para ingresar al sistema, a la plataforma e inscribir candidaturas. Es absurdo. Si en esa fecha, como le he indicado cronológicamente, esa organización política no existía, justamente por la resolución administrativa del propio CNE, pues, que eliminó del registro electoral. Y repito, la presentación del recurso en esos casos puntuales, el artículo 269, haciendo referencia al numeral 15, en uno de sus incisos, señala que no suspende los efectos de la materialización de la ejecución de la resolución administrativa. Abogado, ¿qué efecto jurídico tiene una especie de desacato por parte del CNE de una
sentencia, porque es una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Efectivamente, Jimmy, los miembros del Consejo Nacional Electoral se estarían exponiendo a una posible sanción producto de una infracción electoral. El artículo 279 del Código de la Democracia, en el numeral 12, usted encuentra ahí las infracciones electorales muy graves y señala el código que podrán ser sancionadas con multa desde 21 salarios básicos hasta 70 salarios básicos. E incluso esta disposición llega a establecer que podría establecerse una sanción, podría fijarse una sanción de suspensión de los derechos de participación desde 2 hasta 4 años. Y evidentemente esta norma aplica cuando se incumplan las resoluciones del CNE o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, los consejeros no pueden interpretar aquí el contenido de una sentencia. A mí realmente me ha parecido jalado de los cabellos una de las argumentaciones de otro de los consejeros cuando estaban en la sesión a la madrugada del día de ayer, cuando él decía que probablemente él asumía que esta proclamación, esta inscripción de candidaturas de Álvaro Noboa sea producto de alguna especie de intercambio, de alquiler de la organización política. Es decir, me parece que los consejeros están excediendo en sus atribuciones. Ellos lo que deben hacer es cumplir a rajatabla el contenido de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Cierto es, Jimmy, que el contenido de la sentencia pudo haber sido más clara. Tal vez el contenido de la sentencia pudo haber diseccionado, dirimido con claridad qué tipo de candidaturas y en qué jurisdicciones específicamente podía desarrollarse las primarias, el proceso de inscripción y de calificación. Pero sí dice en términos generales que de cara a las elecciones generales del 2021 se les facilite a través de todas las medidas administrativas necesarias la posibilidad de que puedan inscribir y se califiquen las candidaturas. Abogado, buenos días, les saludo a Omar Jaén, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. A ver, justamente con respecto a lo último que acaba de decir, que pudo haber sido más claro, se puede hacer recursos de ampliación y aclaración por parte de Justicia Social, 1, y 2, los consejeros del CNE podrían decir, nosotros hemos cumplido con el fallo del TCE, Justicia Social revivió, Justicia Social puede participar, lo que no puede hacer es poner nuevos candidatos, sino los que ya escogió en democracia interna hace ya casi 2 meses. Eso podrían alegar los vocales del CNE. A ver, Omar, el contenido de la sentencia en ese sentido, repito, es absolutamente claro. Dispuso, ordenó al Consejo Nacional Electoral que en un plazo determinado se tomen todas las medidas administrativas que sean necesarias para garantizar, entre otras cosas, el proceso de democracia interna, el proceso de inscripción de candidaturas y el proceso de calificación. Lamentablemente lo señala en términos generales y hace alusión a todas las candidaturas que pueden inscribirse o que podían inscribirse para el proceso de la elección general de febrero del 2021. En ese marco, queda abierta la puerta para que se realice este procedimiento en función de todas las dignidades de elección popular. Pero si esto no fuera suficiente, tengo conocimiento, ha informado el abogado de Justicia Social, el colega, el doctor Santiago Machuca Lozano, él ha informado que posterior a que se expidió la primera resolución administrativa por parte del CNE, que creo que fue el 5 de noviembre, ¿verdad? Sí. Cuando se expide esa resolución y les notifican a ellos, Justicia Social presenta una petición de corrección que le faculte el Código de la Democracia al sujeto, a la organización política. ¿Cuándo se presenta una petición de corrección? Cuando existe obscuridad, cuando no existe claridad en el contenido de esa resolución. Y usted le pide al órgano electoral, vea, no sea malito, acláreme este tema. Y conozco que ellos le piden ahí al CNE, vea, indíqueme si este contenido de la resolución del 5 de noviembre aplica para todas las dignidades de elección popular o solo aparentemente para las de asambleístas en determinadas jurisdicciones. ¿Y qué hace el CNE? Se guarda esa solicitud, no resuelve dentro del plazo de 3 días que establece el Código de la Democracia y más bien en la siguiente sesión lo que hace es reconsiderar su propia resolución y después mocionar otra para echarse abajo lo actuado.
dicho sea de paso, hasta el día de ayer en la noche yo conocía que no les habían notificado todavía con el contenido de esa resolución, pero de lo que se ha visto por video en la sesión, incluso esa resolución que aprueban ya en reemplazo de la anterior, es poco clara, es oscura, tiene cuestiones que no se entienden. Por ejemplo, un asunto que usted mencionó el día de hoy en la mañana, Omar, este tema de que van a poner en conocimiento de la Corte Constitucional. Usted tenía dudas de si se refirieron a la Corte. Claro, sí se refirieron a la Corte. Está el video en la plataforma. ¿A la tiene que ver la Corte? Perdón, ¿de qué tiene que ver la Corte Constitucional ahí, abogado Andino? Vea, Jimmy, no tiene que ver absolutamente nada. La Corte Constitucional, según el Código de la Democracia, solo interviene cuando existe conflicto de competencias entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Le pongo un ejemplo muy rápido. Que el Tribunal Contencioso Electoral el día de hoy dijera, bueno, nosotros queremos calificar candidaturas. El CNE le diría, oiga, un ratito, panas, nosotros tenemos esa competencia, aguántate ahí. Y si no llegan a un entendimiento, elevan a consulta de la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué puede pasar en la Corte, en el Tribunal Contencioso Electoral respecto de la impugnación o como quiera que se llame, que hará seguramente pues justicia social? ¿Qué debe pasar? A ver, de lo que se ha escuchado igual a través de los medios de comunicación, van a impugnar esta resolución, están en todo su derecho, pueden presentar un recurso subjetivo contencioso electoral, anclado en el 269 numeral 15 del Código de la Democracia, y efectivamente ahí tendrán que sortear un juez para que haga las veces de juez sustanciador. Este juez tendrá que admitir a trámite, ¿sí?, admitir a trámite este recurso y después tendrá 15 días de plazo para emitir su sentencia. Y después podrá apelarse ese recurso porque en estos temas de resoluciones administrativas existe doble instancia. Y ahí habrá 10 días más para que un juez sustanciador elabore un proyecto de sentencia, lo ponga a conocimiento del Pleno y se resuelva. Vea, así a grosso modo estamos hablando por lo menos de unos 30 días más que le van a tener ahí en el congelador, en el purgatorio ahí a Alvarito y a su partido político. Abogado, mi última interrogante, usted conocedor de los tiempos, de los cronogramas, de los procesos electorales, a estas alturas, ya siendo 13 de noviembre, ¿hay posibilidad alguna de que en la primera o en una hipotética segunda vuelta se pueda incluir alguna consulta popular? A ver, me imagino que eso tiene referencia al tema de los social cristianos, ¿verdad? Aparte de eso, porque hay otras iniciativas que también quieren incluir consultas populares. A ver, en términos estrictamente procesales, tanto en lo jurídico como a nivel logístico operativo, para la primera vuelta realmente eso ya resulta imposible, ¿verdad? No se olvide usted, Omar, que para iniciar con todo este procedimiento incluso de recolección de firmas y de consulta popular, previo a eso se necesita el control de constitucionalidad de la Corte. La Corte tiene que hacer un ejercicio, un control previo de constitucionalidad, validar, entre otras cosas, que las preguntas que se están planteando no sean inductivas, no sean subjetivas, que no sean compuestas, una serie de parámetros que establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Si es que este primer filtro pasa, efectivamente se dispone al CNE que el CNE entregue los formularios, y si es que es de iniciativa popular si es que es de iniciativa ciudadana, evidentemente se tiene que recoger un número de firmas para poder presentarlas después ante el CNE, validarlas y después sí ponerlas, de hacer la convocatoria de elecciones e incorporarlas. Siendo optimistas, si ese fuera el mejor escenario, probablemente para la segunda vuelta en abril podría darse ese tema. No se olvide que ha habido casos de consultas populares en la segunda vuelta. Aquí ha habido milagros con los tiempos, no hablemos de eso. Abogado, la última consulta, y le voy a sacar un ratito nada más el tema. Hace 13 días más o menos, un ciudadano común presentó un recurso, si no me equivoco, contencioso electoral contra el binomio Arauz-Rabascal. Yo no soy abogado, pero leo y escucho también que un ciudadano común no tiene, no sé si la palabra sea legitimidad para poder presentar ese tipo de recursos, sino un partido o movimiento político, incluso de carácter nacional. Mi pregunta es, ¿debió ser admitida o inadmitida la solicitud, el planteamiento de este ciudadano por el Tribunal Contencioso? Que se está tomando, parece, los 15 días para decir lo que de seguro va a decir el domingo, que no procede.
Efectivamente, Jimmy, recojo varias de sus apreciaciones. Usted estaba en lo correcto. Quien tiene que presentar un recurso subjetivo contencioso electoral, para ponerlo más en plano, en blanco y negro, es quien se haya visto afectado en sus derechos de participación, sea una organización política, sea un ciudadano, pero siempre y cuando haya sido también parte procesal, es decir, que haya sido quien presentó la objeción, la impugnación en sede administrativa, no se vio conforme por esa resolución del CNE y ahí recurre esa resolución ante el contencioso electoral. Correcto. De hecho, hay que revisar varios parámetros, varias cuestiones para admitir a trámite. Para mí no debieron haberlo hecho, sin embargo, si es que ya se admite a trámite, usted ha señalado bien el plazo, 15 días para resolver, y efectivamente, pues ahí sí, al final de toda esta travesía, una peregrinación jurídica que ha tenido de todo, se podrá tener un binomio ya en firme y que pueda ya participar libremente en esta contienda electoral. Bien, gracias, abogado Mauro Andino, un especialista en temas electorales y parlamentarios. Que tenga usted un buen día, muy amable, ¿eh?